Entonces, continuando con el concepto de la parte de cálculo del curso de Mat 022, hoy día por lo menos lo que vamos a definir es un tema nuevo que podríamos considerar como las coordenadas polares. Entonces, la idea de las coordenadas polares es que hay que entender algo. Nosotros estamos habituados por solamente costumbre, ya lo había dicho alguna vez, a utilizar ciertas coordenadas y por defecto siempre usamos las coordenadas cartesianas, el sistema cartesiano, que es considerar que cada posición dentro del espacio es simplemente un conjunto de referencias respecto a los ejes del sistema. El eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Pero estos ejes simplemente son escalares. Un cierto valor en Y, un cierto valor en X, un cierto valor en Z. Y no da ninguna información más. ¿Cuáles son las ventajas? Que este sistema es muy simple, por lo tanto trabajar con este sistema es muy simple. Sumar, restar, multiplicar cada una de las coordenadas. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente da un cierto criterio de información. Las posiciones respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. También podríamos hacer la analogía que últimamente también vieron lo que eran los vectores. Que ahora este punto lo podríamos definir como un vector. Entonces ya no simplemente tiene las coordenadas en X y Z, sino que ahora tiene una magnitud. Vamos a definir el vector como A mejor. La magnitud de A y el ángulo de inclinación de A. Entonces nos da mayor información. Pero ¿cuál es la desventaja? Que al tener más información se hace un poco más complejo la obtención de los cálculos. A medida que queremos trabajar con más datos, necesitamos hacer un mejor procesamiento de estos datos. Entonces así es el equilibrio. Ustedes quieren tener más información comprimida, entonces tienen que usar una matemática más compleja, que es la vectorial. Si quieren tener menos datos, es una matemática más sencilla. Y aquí entra entonces lo que son las coordenadas polares. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es un sistema de coordenadas, ¿ya? Pero que depende de escribir la posición respecto al ángulo y respecto a la magnitud. Entonces los vamos a centrar en la magnitud y en el ángulo de esta coordenada. Realmente podríamos decir que son la información que lo obtenemos de los vectores. Necesitamos realmente entender lo que es un vector y ya lo hemos trabajado. Entonces no se va a complicar tanto las coordenadas polares. ¿Ya? Entonces si nosotros definimos un punto P, vamos a decir primero en un plano en dos dimensiones, solamente tiene X y vamos a decir Y en un plano cartesiano, imaginario. Nosotros podemos representar la información de ese punto con el siguiente par. Ya no XY, que estamos habituados antiguamente, sino que ahora representado por la distancia R y el ángulo de inclinación. ¿Ya? Donde R es la distancia del origen, el origen es el polo, ¿ya? De giro, y la distancia va a ser desde ese punto, desde el punto del polo hacia el P, eso va a ser R, es una distancia, por lo tanto es positiva, este R es la magnitud del vector que ya conocíamos, y el ángulo θ, que es la inclinación del vector OP. ¿Ya? Recuerden que los ángulos se miden desde esta posición hasta acá. Esa es la dirección antihorario de la inclinación de un ángulo. ¿Ya? De esa forma se está leyendo la inclinación. Y esa es la representación que vamos a tener nosotros para poder trabajar estas coordenadas. ¿Ya? Entonces, hay que tener unas ciertas consideraciones, que son las siguientes, y voy a agregar una hoja. Vamos para acá. Acá. ¿Qué pasa si yo voy a dejar solamente el eje X, porque es el que me interesa ahora, para tener la referencia de la inclinación, y voy a dibujar un punto P acá?
que tiene un cierto ángulo θ. Fíjense que si yo tomo este punto P y doy una vuelta completa, si no varío el radio, llego exactamente al mismo punto. Pero ya el ángulo no es θ. Va a ser θ más una vuelta completa. Que una vuelta completa en radianes, ya hemos hablado que lo importante es que sean en radianes, es 2pi. Y así lo puedo hacer sucesivamente, tantas vueltas yo quiera, n vueltas, 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, para una coordenada rθ, el r puede ser fijo, pero yo puedo dar más de una vuelta. Puedo dar 2kπ, en vez de un n, que estoy acostumbrado yo a usar el n, aquí ocupan una k. Entonces ahí yo tendría la posición, la repetición del mismo punto. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, también podríamos tener la consideración de qué pasaría que la posición del R, aquí es una suposición nomás, nosotros no lo referimos a este R como positivo, sino que en la dirección contraria, en menos R. Estamos definiendo θ, imaginemos que el θ es 30 grados, pero, o pi sexto. Pero, cuando definimos este punto, imaginemos que el R vale 5, si yo quiero definir este punto P como 5, pi sexto, estoy diciendo que el punto tiene un radio de 5 unidades, lo he dicho la unidad, y una inclinación de pi sexto. Yo podría tener una consideración y decir, ¿qué pasa si yo quiero ahora no fijarme en P, sino que en el punto que está opuesto, en la dirección contraria, en esa dirección? Lo que va a pasar que el R, estamos suponiendo que R en la dirección original es un R positivo. En dirección contraria desde el polo es un R negativo. Entonces para este nuevo punto, llamémosle P2, ese P2 va a ser un menos R porque va en contra de la dirección original desde el polo hasta un θ, pero le tenemos que sumar esta inclinación. Y esa inclinación es un pi, o 180. ¿Ya? Esperen un momento que están metiendo bulla. Ya, entonces podríamos, a partir de un R de referencia, a partir de un vector cualquiera, desde un punto en sistemas polares, en coordenadas polares, a partir de un punto Rθ, yo podría definir su opuesto, el que va opuesto a la dirección del original. Y simplemente tendría que definirlo como menos R, θ más pi. Recordando que también podría sumar todos los kπ posibles, todas las vueltas posibles. Entonces podría definir ahí a esa coordenada. ¿Ya? Ahora, fíjense que igual que en la clase que hemos tenido anteriormente, nosotros entonces tenemos esta coordenada. Esta es nuestra nueva coordenada, es el del punto P, y su analogía anterior, que era XY, en coordenadas cartesianas, pero ahora estamos en polares. Cada una de estas informaciones se podría dejar expresada con las nuevas coordenadas. ¿A lo que me refiero?
tanto X como Y, que ya conocíamos en cartesiana, la podríamos representar dependiendo de R y teta. Eso es lo que se entiende como proyección. La proyección es bien simple y es considerar lo siguiente. Imaginen que tuvieran una linterna y que ustedes van a alumbrar a este vector, lo tienen que imaginar como un vector, y él va a generar una sombra en el eje opuesto, en este caso en el eje X. A eso se le conoce como la proyección, es cuánto mide esta sombra. Y esa sombra, por trigonometría, X, que va a ser la proyección del vector R, va a ser la siguiente. Va a ser R, porque es la magnitud del vector, y como X está en el cateto adyacente, es un coseno de teta. Porque recuerden que coseno de teta es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces simplemente despejar en este triángulo, porque teta está fijo en este punto, está en esa dirección, es despejar el X. Y podríamos hacer exactamente la misma proyección, pero en esta dirección, generando la sombra en el eje Y. Por lo tanto, Y va a ser igual a R seno de teta. Entonces, lo que estamos haciendo es dejar las coordenadas que nosotros ya estamos habituados a trabajar, las coordenadas cartesianas, pero dejarlas en función de las coordenadas polares. Entonces, el punto P, yo lo puedo volver hacia atrás. Si tengo las coordenadas polares, puedo volver a las coordenadas cartesianas. Y si tengo las coordenadas cartesianas, podría obtener las coordenadas polares. ¿Ya? Y esto es lo más importante, es saberse esta regla. ¿Cómo pasar de un tipo de coordenadas a otro tipo de coordenadas? ¿Ya? También, fíjense que el triángulo que se forma no es cualquier triángulo. Siempre va a ser un triángulo rectángulo porque los ejes, el Y y el X, son perpendiculares. Por lo tanto, las proyecciones también son perpendiculares y por lo tanto se forma un ángulo de 90. Por lo tanto, prevalece dentro de este triángulo una de las propiedades más importantes, que es Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de sus catetos, cada uno al cuadrado, donde en este caso hipotenusa es R y los catetos son XY. Entonces tendríamos esta relación que es una fórmula que los podría simplificar en cierta manera la información. Y también podríamos usar el de la tangente, que tangente es seno partido en coseno, pero recuerden que el I es R seno de teta partido A. Vamos para acá. Tendría tangente de teta es seno de teta partido en coseno de teta. Si multiplico por un 1 conveniente, que puede ser R partido en R, me quedaría R seno de teta, que es I partido en X. Por lo tanto, la tangente es I partido en X, donde el X nunca puede ser 0. Entonces, podemos, a partir de las coordenadas las que tengamos, cartesianas o polares, obtener por un medio de cambio de coordenadas la otra tipo de coordenadas. ¿Ya? Y así viceversa. Entonces, imagínense acá. Por si acaso, a las coordenadas que nosotros usamos habitualmente le dicen acá coordenadas rectangulares. Pero esto es cartesiana. ¿Ya? Entonces nos pide que obtengamos en este ejemplo las coordenadas rectangulares o cartesianas de los puntos P en coordenadas polares. Entonces estas tres están en coordenadas polares
Y simplemente tendríamos que considerar que este es P. El primero vamos a hacer 8π². Entonces, está de la forma R teta. Por lo tanto, X es R coseno de teta y el Y es R seno de teta. Entonces me va a quedar 8 coseno de π³ y 8 seno de π³. Y eso es todo. Tendría que reemplazar en la calculadora para yo poder ver cuáles son las coordenadas correspondientes en cartesianas o rectangulares. Y podría hacer exactamente con cada uno de estos valores. Recordar que cuando tienen un signo negativo, lo que está pasando, que lo vamos a hacer con este dibujo, primero es bueno que practiquen y dibujen los puntos. Este punto es menos 4, 3π². Entonces, lo primero es fíjense en el ángulo. Acá tengo el X y el π² es ángulo 45. Pero tengo 3π². Entonces tengo acá y tengo ahí. Ahí tengo la inclinación del ángulo. Pero al ser negativo, va en sentido opuesto. Va en esta dirección. Y ahí me quedaría el menos 4 y el ángulo de 3π². ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos la relación. Pero recuerden que este ángulo es un ángulo teta que no conocemos más pi. Para que lo tengamos en consideración. Que ahí realmente le estamos sumando acá este ángulo de pi de referencia. Y cuando los dos son negativos, el negativo del ángulo me dice que en vez de ir antihorario, va en sentido horario. ¿Ya? Ahora, en forma inversa, si tenemos coordenadas cartesianas, fíjense que aquí le ponen cartesianas y acá le ponen coordenadas rectangulares que son iguales, son sinónimos, los piden que obtengamos las coordenadas polares. Entonces conocemos el X, conocemos el Y, y tenemos que obtener, a partir de ellos, R y teta. El R lo podríamos tener de x² más y² igual a r². Y el teta lo podríamos obtener de tangente de teta, que es igual a y partido en x, y aplicamos una función inversa, una arcotangente, o tangente a la menos 1. Para poder, aquí no teta, disculpen, xy y x, para obtener teta. Entonces sí se puede obtener teta y el R muy simplemente. Entonces, como resumen general de que todo lo que hemos hablado hasta ahora, si nosotros tenemos una coordenada en polares, podríamos volver a las cartesianas con las siguientes ecuaciones. Entonces pasamos de unas coordenadas polares a unas coordenadas cartesianas. Y al contrario, si tenemos las coordenadas cartesianas, por medio de r² igual a x² más y², y tangente de teta es igual a y partido en x, podríamos obtener las coordenadas polares. ¿Ya? Y recuerden esta diferenciación entre cada una de esas dos pares de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, como tarea,
por lo menos en la parte de ustedes, para que puedan practicar, considere todos los puntos en coordenadas polares, un conjunto, aunque hay más de un punto, es una familia de puntos, lo están diciendo, considere todos los puntos que cumplan la siguiente ecuación. ¿Ya? Y los piden que transformemos a ese conjunto de puntos, lo transformemos en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero para ayudar un poco, en tener un poco la idea, R y teta primero el teta es un ángulo que va de 0 a 2pi y se vuelve a repetir, pero tiene la simetría de 0 hasta 2pi. Y el R es una distancia, podríamos considerarla positiva, también negativa, pero podríamos bastar simplemente con las que son positivas. ¿Ya? Ahora, respecto al seno de teta, la función seno parte en 0, pero oscila entre 1 y menos 1. Ese 4 es lo que nosotros conocíamos como la amplitud. Por lo tanto, hace oscilar a la función seno entre 4 y menos 4. Por lo tanto, el R solamente podría tener valor entre el menos 4 y el 4, incluyéndolos a ellos dos. Y el teta tendría sentido entre 0 hasta que se vuelva a repetir en 2pi. Porque en 2pi, si llegas a pasar el 2pi, ya pasa a haber una repetición que podemos escribir, pero ya no tendría mucho sentido. Podría ser todos los ángulos. Entonces acá está el conjunto. Son todos los puntos R teta, donde el R está entre el menos 4 y el 4, y el teta entre 0 y 2pi más 2 capi de diferencia. Por lo tanto, ahora yo podría con este conjunto encontrar los valores de x, y. El x es igual a r coseno de teta. Recuerden que en el caso del coseno es igual de simétrico que la función seno. Y tiene exactamente tiene la misma longitud de onda. El mismo espacio para poder formarse una repetición. Por lo tanto, esta función coseno va a oscilar entre 1 y menos 1. Pero como el R tiene como máximo valor 4 o menos 4, las combinaciones posibles que puedo generar sería que el X estuviera entre el 4 y el menos 4. No hay otra opción. Aunque ponga el más alto de los R, que es 4, el más alto de los cosenos es 1. Por lo tanto, me va a quedar un 4. No hay otra forma de hacerlo más grande, esta multiplicación. Mientras que el menor de los casos sería que el coseno valga menos 1 y el R 4. Por lo tanto, la combinación sería hasta menos 4. No hay número menor que menos 4 en X. Por lo tanto, el X está entre 4 y menos 4. Y ahora tendría que hacer lo mismo con el Y. R seno de teta. De nuevo, seno de teta está entre 1 y menos 1 y el R está entre 4 y menos 4. Por lo tanto, el Y está entre 4 y menos 4. ¿Qué quiere decir? Yo no podría entender esto viendo ahora el dibujo. Que yo tendría una zona por acá en la cual dentro de esta zona yo puedo generar cualquier punto que cumpla con esa primicia. Con la primicia de que está determinada por R 4 seno de teta. Yo puedo tomar cualquier punto. Y este
R y este teta van a cumplir que R es igual a 4 seno de teta. Podría buscar esos valores. Y al mismo tiempo, acá tengo el 4 y acá tengo el 4, y en cartesiana me doy cuenta que también puedo encontrar un valor entre 4 y menos 4 en x y 4 y menos 4y que cumple exactamente esa ecuación. No estoy fijando el r, no estoy fijando el teta, pero sé que hay puntos que cumplen eso, que si yo fijo un r, yo puedo fijar un teta, o si yo fijo un teta, puedo fijar un r para que cumpla eso. Imaginemos, porque es como lo que les cuesta imaginar, puede ser ese valor. ¿Qué pasa si yo doy, no sé, pi sexto? ¿Ya? Entonces, el pi sexto es un grado un ángulo de 30 grados. Entonces, yo sé que para cumplir la ecuación acá, me va a quedar 4 seno de teta, pero el teta era pi sexto. El seno de pi sexto es un medio. Entonces, por el 4 me va a quedar un 2. Entonces hay un R que es 2. Acá hay un R que vale 2. Y que está dentro de la zona que yo dije y que hace que se cumpla la ecuación. Para cada ángulo de ellos va a haber un R que cumpla con ese criterio. Y si yo reemplazo el R y el teta, el R2 y el pi sexto, voy a obtener valores de XY que están obligados a estar entre el 4 y el menos 4, porque están dentro de la zona que yo dije. También pueden hacer que se cumpla esta ecuación en coordenadas polares. ¿Ya? Pero acá la ventaja es que tienen que recordar algo que ya vieron en cursos pasados, que eran las cónicas, porque tenemos x cuadrado y el y cuadrado. Y son distintos, por lo tanto es una cónica en especial. Tienen que recordar si es una elipse, circunferencia, parábola, la que sea. Con cierta característica, la escriben de esa forma y tendrían que ver que tienen que cumplir los valores para que esta ecuación tenga como resultado un cero. O otra forma es expresar cada uno de estos términos en su forma polar. Yo sé que x es igual a r seno de teta, coseno, disculpe. Y yo sé que el y es r seno de teta. Por lo tanto, x cuadrado es igual a r cuadrado coseno de teta y el y cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de teta. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 2y es igual a 0. Este término que está acá me da un r cuadrado, ya que por propiedades el coseno cuadrado más seno cuadrado es un 1. Y me quedaría esta relación que está acá. Podríamos factorizar un r y los quería ese término. Pero el r no puede ser 0, por definición es una distancia. Por lo tanto, considerando que el r no es 0, podríamos despejarlo y quedar solamente con lo que está dentro del paréntesis.
Y ahí podríamos desarrollar esta ecuación. ¿Qué valores tiene que tener R y teta para que se cumpla esta igualdad igual a 0? ¿Ya? Ahí hay que jugar un poco, dividir por coseno, para que quede una tangente. O volver a cartesiana, también se podría hacer algo por el estilo. O pensar un poco para poder desarrollar. Por lo menos le ayudé bastante, pero por lo menos ya ahí practiquen un poco, volver a pasar trigonométrica. Hay que saberse ciertas reglas trigonométricas para poder desarrollar esta ecuación. ¿Alguna duda hasta acá? Solamente hemos conversado de transformaciones, pasar de cartesianas a polares y de polares a cartesianas. No hay nada nuevo. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos graficar en coordenadas polares? Entonces, nosotros estamos habituados anteriormente a cuando quisiéramos graficar una función, graficarlas en x, y. ¿Ya? Entonces, sea una función f de una variable, que quiere decir que dependía de x, y dibujamos desde r hasta r, desde x hasta y siempre habíamos definido eso como un subconjunto, que ya habíamos hablado de los R2, ¿ya? Pero ahora podemos definir no en xy, sino que en r teta, ¿ya? Entonces, podemos ahora graficar cualquier tipo de función que cumple esta idea. ¿Qué quiere decir? Voy a borrar sino que solamente voy a tener x como referencia para el teta. Y es que a medida que yo le doy el ángulo, yo puedo obtener por medio de la función el r. Un ejemplo, r es igual a 2 teta, el más simple, 2 teta o teta. Esto es una función. La función depende de teta y es una función 2 teta. Por lo tanto, cuando el ángulo es 0, cuando teta vale 0, el r vale 0. Ahí vamos a poner que ahí está el 0. Cuando el teta vale pi cuartos, este es pi cuarto, que es un ángulo de 45, me va a quedar pi medios. El r va a valer pi medios. Entonces ese punto lo voy a dibujar por ahí, pi medios. Cuando el teta valga pi medios, la distancia va a ser el doble, pi, porque lo reemplazo en la ecuación. Cuando valga 3 pi cuartos, me va a dar 3 pi medio, que es 3 veces la distancia de aquí a acá. Esa distancia es 3 veces. Y así después 4 veces, y lo que voy a empezar a obtener sería algo de este estilo. Estaría dibujando una función, pero en coordenadas polares. ¿Ya? Pero la diferencia es que estoy barriendo respecto al teta, respecto al ángulo. Y podría tener otras simetrías, otras figuras que no estamos acostumbrados a ver. ¿Ya? Por medio de estas coordenadas polares. También, si les complica ver eso, ver esta función como r igual a la función de teta, podríamos volver hacia atrás a dejarla en coordenadas polares, x, y. Donde tendríamos que recordar cuál es x y cuál es el y. ¿Ya? Y el r, recuerden que es la función. Entonces sería la función, en este caso, en este ejemplo, era 2 teta. Entonces el x va a ser 2 teta coseno de teta. Y el y va a ser 2 teta seno de teta. Y esto es lo que tengo que graficar para cada punto. X, y, para cada teta. Entonces, para el teta 0,
para el teta pi cuarto, para el teta pi medio, y cada uno de ellos me va a dar unas coordenadas en X, y voy juntando los puntos y voy a obtener exactamente el mismo dibujo. ¿Ya? No es fácil, están recién viendo, si es que no están acostumbrados a ver o nunca habían escuchado de estas coordenadas polares, tampoco es tan fácil de un día para otro, por lo cual necesitan práctica. Dibujar tranquilamente, igual que cuando aprendieron a dibujar las primeras funciones cartesianas, por medio de una tabla, donde ponían el X, ponían el Y, ponían un valor, un X1, tenían un Y1, un X2, un Y2, exactamente igual, pero con un teta y un R. ¿Ya? Ejemplo, lo dice, ¿qué pasa si la función es constante? Eso quiere decir que no depende del ángulo. Si yo quiero dibujar eso, acá está mi X, independientemente del ángulo que tenga, siempre el valor va a ser el mismo, R. Por lo tanto, el R es constante. Para toda la inclinación, lo que obtendría es una circunferencia. Porque independientemente del ángulo que yo, el R es el mismo y es constante. Es la definición de circunferencia. Entonces estamos definiendo la circunferencia por medio de coordenadas polares. R igual C, donde en coordenadas polares el C es el radio. R4, R9, R2, R1 va a ser el radio de la circunferencia. ¿Ya? Profe, una consulta. Sí. Entonces, la gráfica de cualquier función en coordenadas polares siempre estaría acotada con el dominio entre 0 y 2pi. No, no, es una buena pregunta. Porque, ejemplo, el anterior que yo les hice, el R igual al teta, ¿ya? Cuando el 2 teta, porque realmente era un 2 teta. El de 2 teta, cuando doy la vuelta, porque acuérdense que partíamos así y más o menos era de esta forma, acá, lleguemos acá. Cuando llegamos a la vuelta completa, que son 2pi, ¿ya? Me va a quedar una distancia R, un R de 4pi. Entonces, esta distancia vale 4pi. Pero cuando pase ese teta y empiezo a dar otra vuelta, el R empieza a aumentar, pues es una espiral. Porque cuando dé mi segunda vuelta, que es el punto de acá, mi segunda vuelta, el ángulo va a ser, oh, disculpa, acá mi ángulo va a ser 4pi. Entonces 4 por 2 va a ser 8, que es el doble ahora. La distancia de acá hasta acá es 8pi. Y así voy a dar y dar y dar vueltas. Entonces, lo que tú estás preguntando, entonces cuando yo llegue a 2pi, ¿vuelve la simetría, vuelvo a cero? No. Sigue el valor de teta, porque ahora depende de teta y teta crece. ¿Ya? Ah, ya, me quedó súper claro, profe, gracias. Ya no se restringe solamente de 0 a 2pi, sino que también va a depender mucho de teta. Entonces acá hay un par de preguntas. Dice, ¿qué pasa si la ecuación es teta igual a c? Entonces acá, suponiendo por lo que están hablando acá, ante acá, R igual a C. Si yo digo que R igual a C, pero C es igual a teta, me quedaría un R igual a teta, que sería parecido al de 2pi, pero sin el doble. Pero tendría la misma forma, tendría esta forma de espiral. ¿Ya? Siempre es complicado, por si acaso lo más complicado es esta parte de acá. Ya después no, pero es como iniciar porque es práctica, como que o es así o, o es así o así. Es como que hay que ser bien sutil al principio. ¿Ya?
Sobre todo entre 0 y 1, recuerden que esa propiedad de los conjuntos entre 0 y 1 son medio raros. Porque teta, recuerden que puede tener valores reales. Pi es 3,14. Entonces puedo decir que teta está entre 0 y 1. Y puedo ver el comportamiento de cómo se va comportando en ese lapso. ¿Ya? También el que hablábamos recién, ¿qué pasaría con un R fijo? 2, sería la circunferencia de radio 2. ¿O qué pasaría si R es igual a 2 coseno de teta? Entonces, esto practíquenlo, practiquen eso de poder dibujar estos tipos de ecuaciones para que no tengan problemas, o con exponenciales, porque recuerden que las exponenciales en sí tienen cierta relación con las trigonométricas. Primero, son funciones que son periódicas. Y también habíamos visto o vieron en el curso anterior lo que era el cis, que podríamos perfectamente hablar un poco de esa relación que hay, en la relación con coseno, seno y el exponencial. Recordando, vamos a hacer ese recordatorio, que hay una relación entre las exponenciales, los cosenos y los senos, que le llamamos cis, que es la siguiente, que es el Euler. Euler definió que la exponencial de i teta, como argumento, era coseno de teta más i seno de teta, que es una relación. De ahí viene la abreviación CIS, es lo que se conoce como cis de teta. ¿Ya? Para recordarse el orden. Coseno más i seno. Con esta definición nosotros podíamos definir las 52 propiedades trigonométricas que ustedes se saben de Mate 1, o las que deberían saberse. La del ángulo doble, la del ángulo medio, la de la tangente ángulo doble, sin fin, la de suma. ¿Qué pasa con coseno? Vamos a hacer una simplemente para pensar un poco. ¿Qué pasa si queremos recordarnos cuánto es coseno de alfa más beta? Es una propiedad trigonométrica. Y queremos relacionarlo. ¿Cuánto es coseno de alfa más beta como propiedad trigonométrica? O ¿cuánto es seno de alfa más beta en propiedad trigonométrica? Entonces, usamos el cis. La exponencial de i teta, en este caso, sería, en vez de teta, sería alfa más beta. Porque acá está eso es lo que quiero yo saber. ¿Ya? Por definición del cis, eso es coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta. Y esos son justo los términos que yo quiero saber. Coseno de alfa más beta más seno de alfa más beta. Pero la exponencial tiene una propiedad que me dice, primero, que puedo multiplicar, sacar el paréntesis, y la segunda propiedad que sabe es que si tienen la misma base, los puedo separar. Porque tienen la misma base, que es la exponencial. Por lo tanto, me va a quedar la exponencial de la primera, que es coseno de alfa más i seno de alfa, multiplicado por el otro. Esperen un momento que me están llamando. No te estoy. Ya. Entonces, volviendo, ahora me quedaría la segunda exponencial, que sería coseno de beta, porque ahora estoy con la exponencial de beta, más i seno de beta. Como son paréntesis, puedo multiplicar términos cruzados.
me quedaría coseno de alfa por coseno de beta, estoy multiplicando cruzado, más coseno de alfa y seno de beta, más i seno de alfa coseno de beta, más i por i seno de alfa seno de beta. Voy a simplificar un poco. Me quedaría coseno de alfa coseno de beta, más el i lo voy a dejar adelante, coseno de alfa seno de beta, más i seno de alfa coseno de beta, más, y acá viene, el i por i es un -1. Esa es la definición del número imaginario. Menos seno de alfa, seno de beta. Y habíamos dicho que todo esto tiene que ser igual a esto. Tiene que ser igual a coseno de alfa más beta, más i seno de alfa más beta. Por lo tanto, y aquí viene la analogía, todo lo que es real tiene que ser igual a todo lo que es real. Y todo lo que lleva el i, imaginario, tiene que ser igual a lo que es imaginario. Por lo tanto, me quedaría que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y lo imaginario, que es seno de alfa más beta, tiene que ser igual a coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y ahí tengo las dos propiedades trigonométricas. Puedo hacer exactamente lo mismo con el ángulo doble, con la tangente. Todas las propiedades trigonométricas parten del cis. Hay que solamente saber usar el cis, las exponenciales. Y fíjense que estamos haciendo relaciones trigonométricas con exponenciales. Por lo tanto, podríamos encontrar una relación entre funciones trigonométricas y exponenciales, que nos podrían simplificar un poco la vida. Pero hay que volver a repasar lo que vieron el semestre pasado, que eran las definiciones de cis. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Algunas observaciones que podríamos considerar es que todo punto en coordenadas polares, r, recuerden que podemos hacerlo coincidir, podemos también coincidir que tengo una relación con el inverso. Hay una relación. Uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos esta relación de r función de θ, podríamos representar el inverso, el del menos r. Recordando que el ángulo ya no es pi más θ, sino que es θ más pi, y ya no tiene símbolo positivo, sino que va a tener un factor del -1. Esto nos va a servir para nosotros poder calcular las raíces después más adelante, o lo que podemos relacionarlo con las raíces, que ya lo habían calculado ustedes. ¿Cómo obtener las raíces de los números imaginarios, se acuerdan? Que es la misma relación, hay que pensar un poco. Vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Ya por cosas de tiempo parece que me estoy pasando, no sé muy bien, déjenme revisar el calendario. No, pero vamos a dejarlo hasta acá. Después vamos a ver lo que son las simetrías. Recuerden que vamos al día y nos está sobrando un poco de tiempo, entonces podemos estar perfectamente relajados a lo que sería la simetría, pero les doy un tiempo para que puedan repasar todo lo que hemos conversado. Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y ahora recuerden que hay un video ahí de música que les podría acompañar y ahí el gato para que puedan hacer su estudio más placentero. Lo estaríamos viendo ya en la próxima clase, la parte de álgebra.
Y espero que les vaya muy bien esta semana y lo estaríamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias.